Hola, bienvenidos a nuestro podcast, Una mirada hacia la literatura infantil. El día de hoy participarán en el podcast Lady Albernia, María Fernanda García y quien les habla, Wendy Arciniegas, estudiantes de licenciatura en educación infantil. Durante este capítulo del podcast estaremos haciendo énfasis en los escenarios narrativos y de animación para la literatura infantil. Para ello, iniciaremos hablando un poco de la literatura infantil, la cual es considerada como un vehículo que les permite a los infantes crear y adentrarse en mundos posibles, los cuales deben ser mediados por la escuela para abordar posturas críticas y propositivas, y la familia convirtiéndose en un gran aliado de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto según Rengifo y Sanjuas 2016. Asimismo, la literatura infantil es aquella que manifiesta sucesos a través de la palabra, y esas manifestaciones son capaces de generar emociones tales como amor, alegría, miedo, soledad, tristeza, etc., sin importar la edad, el género, la nacionalidad, etc. Por otra parte, según Cervera, la literatura infantil intenta poner ante los ojos de los niños algunos retazos de vida, del mundo, de la sociedad, del ambiente inmediato o lejano, de la realidad asequible o inalcanzable, mediante un sistema de representaciones, casi siempre con una llamada a la fantasía. De igual forma, con la literatura, el infante construye su peculiar forma de pensar, de conocer, del modo activo, como resultado de la interacción entre sus capacidades innatas y la exploración ambiental que realiza mediante la información procedente del entorno. Continuando con nuestro podcast, la compañera Lady realizará su intervención hablando un poco sobre las estrategias a la hora de abordar la literatura infantil. Muchas gracias, compañera Wendy. Así es, algunas de las estrategias a la hora de abordar la literatura infantil se debe tener en cuenta varios aspectos como la escuela y la familia. Deben crear espacios que les ayuden a fomentar y fortalecer esos procesos lectores en los niños. Por otra parte, la literatura infantil debe ser vista como un juego y no por obligación, es decir, como un asunto cotidiano y natural. Los padres y maestros deben leer, partiendo que la lectura como actividad intelectual es un ejercicio. Los niños siempre actúan por imitación. La literatura es una estimulación a la imaginación de los pequeños, que por cierto es muy prolífica. Un niño incentivado a la lectura desarrollará su inteligencia, su escritura y ortografía. Los padres pueden conservar sobre los temas leídos haciendo intervenir en la conversación al niño, es decir, como si estuvieran viendo una película en la televisión. Este tipo de lectura será un constante aprendizaje y les ayudará a exteriorizar el pensamiento. Adicional, la lectura infantil les permite a los niños aprender a distinguir sobre el bien y el mal. Por esto, la importancia de los villanos, héroes, dioses, como también hadas y princesas. Es pertinente que la escuela y la familia acerquen a los pequeños a las bibliotecas, universos de historia fantásticas y reales, identificando cómo los niños aman, sufren, ríen y lloran, que viven situaciones similares a las suyas. Compañera María Fernanda, ahora hablemos un poquito de la animación de la lectura. Cuéntanos. Bueno, pues la animación a la lectura puede ser definida como un conjunto de técnicas y recursos que se desarrollan para lograr el acercamiento de los niños, niñas y jóvenes hacia la literatura infantil. La literatura infantil permite que los niños tengan experiencias más allá de la cotidianidad, generando a través de ella conocimientos y experiencias significativas. Dichas actividades de animación a la lectura están dirigidas a la creación de vínculos entre los lectores y el material de lectura. Las también denominadas actividades de animación son un eslabón más en la cadena de acciones que deben estar coherentemente diseñadas en relación a unos objetivos concretos, para dar respuesta a unas necesidades detectadas y organizadas y secuenciadas conforme a un plan que comprometa a toda la comunidad educativa. Yepes Osorio define la animación a la lectura como una acción dirigida a crear un vínculo entre un material específico de lectura y un individuo o grupo, buscando crear el gusto por la lectura.
De esta definición podemos establecer una serie de características. En primer lugar, hablamos de crear un vínculo. Entonces nos referimos a la dimensión más personal e individual de la lectura. Se trataría de conectar el lector y el texto, de que se produzca una interacción entre ambos. En segundo lugar, tenemos la creación del gusto por la lectura. Aquí se expone el carácter de este vínculo, que vendrá determinado por el disfrute y la satisfacción personal del individuo o grupo. Y en último lugar, tenemos que no conviene obviar la idea de que se pretende que el lector conecte con un material específico de la lectura. Ahora bien, Lady, ¿por qué consideras que es importante la animación de la lectura? Por supuesto, empecemos. La literatura infantil es la expresión escrita de la creatividad con un toque artístico. Está compuesta principalmente por los cuentos, que estos se estimula potencialmente desde el pensamiento, el vocabulario, la discriminación auditiva, la formación de juicio, dando crecimiento a los procesos básicos de aprendizaje como son la atención, la memoria, la concentración, la motivación, entre otras. La lectura ha pasado de ser desconocida para hoy en día acaparar la atención del mundo de las redes, donde es enorme su producción, y esto se debe en gran parte al asentamiento que se tiene sobre la concepción de la infancia como una etapa del desarrollo humano copia y específica. Es decir, que el niño no es un adulto en pequeño. Por todo esto, se ha creado la necesidad de desarrollar una literatura dirigida y legible. En la literatura también encontramos que ésta debe tener las funciones específicas como lo son: ser una fuente de placer, diversión, el niño aprende, disfruta y se divierte a través de ella. Hace que este contacto inicial sea de interés, divertido y agradable. En segunda función encontramos que debe ser una fuente de crecimiento, porque a través de la literatura el niño desarrolla la curiosidad, la creatividad y la imaginación, estimulando el hábito que encuentra como función un instrumento de comunicación y expresión. La lectura acerca a los niños al lenguaje, lo que es esencial para la socialización entre sus padres. Ayuda a ampliar su vocabulario y sobre todo ofrece al niño la posibilidad de expresar su mundo interior. Por cuarta y última función, encontramos que acerca al niño al mundo en lo que rodea leer. Le permite al niño conocer las características culturales y los valores del contexto social, ya que los cuentos son recursos de representación social con un aspecto real. Para finalizar, Lady nos va a hablar sobre qué caracteriza las propuestas que ofrecen los sitios web para la animación a la lectura infantil. Claro que sí, compañera, muchas gracias. Es indispensable no dejar pasar por alto esta pregunta. Como les decía, es de suma importancia tener en cuenta la tecnología. Estas animaciones hacen más didáctica la parte de la lectura para los niños y las niñas, hace que se interesen más y se genere dinámico. Sabemos que la tecnología es nuestra nueva realidad. Como docentes debemos fomentar estos espacios y ambientes con ayudas audiovisuales, canciones, juegos online creativos. Ya hay muchas aplicaciones que nos permiten hacer juegos ajustados a los temas que estamos manejando. Utilicemos la tecnología como un nuevo recurso pedagógico. De nuevo, muchas gracias por este espacio. Con esta última pregunta damos por finalizado nuestro capítulo del día de hoy de nuestro podcast Una mirada hacia la literatura infantil. Nos vemos en una próxima. Gracias.